Familia, amigos, pero muy buenos días. Primer domingo de este mes de julio. Quiero invitarlos para que de inmediato vayamos a Papá, le demos gracias por el mes que finalizó y encomendar este mes que comienza, desde luego, bajo su guarda, su guía y su dirección. Padre, queremos agradecerte por este primer domingo de este mes de julio. Gracias por tu inmenso amor para con nosotros y tu fidelidad, Padre Santo. Gracias por el amoroso y permanente cuidado que has tenido en nuestras vidas. Encomendamos nuestra vida, la vida de cada ser viviente en esta tierra, especialmente nuestra familia, para que seas tú, Señor, guiándonos, guardándonos y protegiéndonos de toda especie de mal. Que tu palabra continúe ocupando el primer lugar en nuestra vida, tu presencia sea lo que más anhelemos en nuestra vida, y que podamos recordar las palabras de nuestro Salvador Jesucristo, de buscar primeramente tu reino y tu justicia, y lo demás será añadido. Gracias por este tiempo, por esta enseñanza de hoy. Te pedimos con profunda devoción que la firmes en nuestro corazón y que por favor nos ayudes a ser hacedores y no tan solo oidores de la verdad que tú nos quieres revelar. En el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Bueno, recuerda, como te recordaba en el videíto que mandé hoy en la mañana, tenemos Santa Cena al finalizar esta enseñanza. Así es de que todavía tienes unos segunditos para ir preparando el trozo de pan y la copa con jugo para celebrar al final la cena que el Señor instituyó. Vamos a seguir juntos examinando este Evangelio de Mateo, el Sermón del Monte, enseñado por Jesús y que nos reta, nos desafía, como ya lo he venido diciendo, a poder cambiar nuestra cosmovisión y realmente actuar de acuerdo a lo que somos. Hijos de Dios, discípulos de Jesucristo. En Mateo 5, 38 al 43, dice la palabra de Dios. 43 al 48. Estaba aquí todavía recordando el pasado pasaje. Mateo 5, 43 al 48. En la versión 60, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Mira el verso 46, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Como lo hago usualmente, voy a leer el mismo pasaje de Mateo 5, 43 al 48 en la versión Palabra de Dios para Todos. Ustedes también han oído que se dijo, ama a tus semejantes, pero odia a tus enemigos. Pero yo les digo que amen a sus enemigos y pidan en sus oraciones por los que los persiguen. De esta forma, ustedes serán hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que el sol salga tanto para los malos como para los buenos, y que la lluvia caiga tanto para los justos como para los injustos. Si ustedes solamente aman a los que los aman, ¿creen que merecen alguna recompensa por eso? Incluso los cobradores de impuestos aman a sus amigos. ¿Creen que están haciendo algo fuera de lo común? Hasta los que no conocen a Dios son así. Por eso, sean ustedes perfectos, así como su Padre que está en el cielo es perfecto. Como lo hemos venido examinando juntos, ese Sermón del Monte, cada una de las enseñanzas viene precedida de una enseñanza, valga la redundancia, que habían recibido de parte de los religiosos, en su mayoría fariseos, que interpretaban mal a la palabra de Dios. El contexto del Antiguo Testamento del capítulo de hoy, o del texto de hoy, está relacionado con lo que Dios estableció en su ley y que en Levítico dice de la siguiente forma. Ubícate en el libro de Levítico, por favor, en el capítulo 19, y vamos a hacer lectura de los versos 17
y 18. No se mantengan enojados con su hermano. Corrijan con franqueza a su semejante cuando sea necesario para que no resulten cómplices de su pecado. No abriguen rencores ni sean vengativos con sus compatriotas, más bien amen a sus semejantes a sí mismos, porque yo soy el Señor. Como recordarán, la semana inmediatamente anterior compartí ese sermón o esa enseñanza de la ley del talión, y que básicamente el espíritu, el centro de esa enseñanza, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, las palabras de Cristo y los pasajes que cité de textos del Nuevo Testamento, cartas del apóstol Pablo, tenían un énfasis: no pagar mal por mal. Aquí el Señor nos coloca un estándar todavía más alto para nosotros como sus discípulos. No solamente abstenernos de pagar el mal con el mal, sino haciendo el bien, como lo expliqué ampliamente la semana pasada, sino que ahora se nos llama a amar, y no solamente a nuestro prójimo, sino dice aquí, a tus enemigos. Dice aquí en el texto de Mateo 5, 43 al 48. Y es que en ninguna parte de las Escrituras habla de aborrecer o de odiar. Lo que pasa es que Jesús estaba diciendo textualmente lo que enseñaban, repito, erróneamente los fariseos. ¿Cuál era la intención entonces de esta enseñanza de Jesús? Quería decir los fariseos que si una persona no era su prójimo, su amigo, su cercano, su semejante o su hermano todavía más cercano en términos de fe o de creencia, entonces se constituiría automáticamente en enemigo. Ellos disertaban erróneamente y decían: si no es mi amigo, si no es mi hermano, si no es la persona que comparte exactamente mi fe, pues simplemente no es mi amigo y en consecuencia es mi enemigo. Ellos sentían que tenían derecho y se justificaba el odiar a una persona que no fuera su hermano y que no fuera su prójimo. Ellos enseñaban ese pasaje de una forma totalmente opuesta a lo que la Escritura estaba diciendo. Ya leí el texto de Levítico y ahí en ninguna parte habla de odiar a las personas. Dios nunca nos ha hablado de odiar a los malvados. Sí se nos enseña que aborrezcamos el mal, como dice, por ejemplo, el Salmo 97 en el versículo 10. Dijo el salmista: ustedes, los que aman al Señor, odien el mal. Él protege la vida de su pueblo fiel y lo libra del poder de los perversos. Dios dice claramente que debemos aborrecer la maldad en todas sus formas, el mal en todas sus formas, pero no a las personas malvadas. En Éxodo capítulo 23, por citar otro texto, acompáñame allí, por favor. Éxodo capítulo 23, versículos 4 y 5. Noten lo que Dios manda o mandó por medio de Moisés. Si te encuentras a un toro o un burro perdido, devuélvelo, mira esto, aunque el dueño sea enemigo tuyo. Si ves a un burro caído, dice el verso 5, porque va cargando mucho peso, detente y ayúdalo. No importa que el dueño sea enemigo tuyo. Noten aquí que es totalmente opuesto a lo que enseñaban erróneamente los fariseos y los religiosos, y es totalmente opuesto a lo que comúnmente la gente hace o de la forma en que la gente actúa. Por lo general, como también lo explicaba hace 8 días ampliamente, estamos siempre dispuestos a hacer el bien, desde luego el que nos hace el bien. Nunca estamos dispuestos a hacer el bien al que nos haga algo malo, y mucho menos a amarlo. Y aquí dice claramente Dios por medio de esos pasajes, y voy a citar uno más, en Deuteronomio capítulo 23 versículo 7. Todos sabemos que Deuteronomio era la reafirmación de las leyes
dadas inicialmente en el Sinaí, capítulo 20 de Éxodo, reafirmadas en el libro de Levítico y aquí, una vez más, en Deuteronomio, a la nueva generación, afirmando los preceptos de Dios. Deuteronomio 23, verso 7 dice: no odies a ningún edomita, porque él es tu hermano. No odies a ningún egipcio, porque fuiste inmigrante en su país. El Antiguo Testamento entonces claramente nos enseña que no debemos aborrecer a un individuo, y al pueblo de Israel se le enseñó, se le instruyó, aun cuando ellos lo hubieran hecho mal. Todos recordamos la historia de Israel: 400 años de opresión, 400 años de esclavitud, de maltrato, de menosprecio, de duras cargas, de dura servidumbre, de mucha humillación. Pero dice aquí Dios, por medio de Moisés, fueron inmigrantes en su país. Así hubieran sido maltratados y sometidos por los egipcios. Así de que queda claro el marco del Antiguo Testamento en cuanto a la mala interpretación que se le daba de no amar y, al contrario, odiar a aquellos que eran enemigos. Volviendo al capítulo 5 de Mateo, voy a volver a leer los versículos 44 y 45 en palabras de Jesús. Pero yo les digo, todos estos pasajes tienen ese contraste. Ustedes escucharon esto de los fariseos que se amparaban en esa ley. Pero yo les digo que amen a sus enemigos y pidan en sus oraciones por los que los persiguen. Miren esto con atención. De esta forma, ustedes serán hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que el sol salga tanto para los malos como para los buenos, y que la lluvia caiga tanto para los justos como para los injustos. Ahora, ¿por qué debemos amarlos? Según palabras de Jesús, de esta forma ustedes serán hijos de su Padre que está en el cielo. Dicho de otra forma, de esa forma demostraremos quién es el que guía nuestra vida. De esa forma demostraremos quién es el que está en nuestro corazón. De esa forma demostraremos quién es el que ocupa ahora el trono de mi vida. De esa forma demostraremos que ya no vivimos de acuerdo a las costumbres o tradiciones, o a esa ley que compartí la semana pasada de ojo por ojo y diente por diente, mal por mal. Ahora, todos nos preguntamos, ¿por qué Dios nos manda expresamente amar a los enemigos? Desde luego, porque Dios es un Dios de amor. Todos sabemos, y lo he expuesto, lo he compartido en muchas enseñanzas que puedes conocer aquí, que puedes escuchar aquí en este mismo canal de YouTube, donde habla expresamente, exactamente, de ese atributo, de ese carácter y más, de ese corazón que describe a nuestro Dios y Padre. Todo lo que Dios hizo, lo hizo movido por su amor. Todo lo que Dios realizó a favor de nosotros desde la creación misma fue pensando en ese corazón amoroso que Él tiene para todos nosotros. Recordemos siempre, muchas veces citamos Juan 3:16 solamente para evangelizar personas, pero Juan capítulo 3 verso 16 debe hablar primero a nuestra vida y recordarnos cada momento y hablarlo en primera persona. Podemos leer Juan 3:16 diciendo: porque de tal manera Dios me amó que dio por mí a su Hijo unigénito, para que yo, creyendo en Él, no me perdiera, sino tuviera la vida eterna. Entonces, miramos el ejemplo de Cristo, que Él amó a todas las personas, que Él con nadie tuvo acepción de personas, que Él miraba con los ojos de amor, de misericordia, de bondad, de compasión, tanto a los pastores del campo como a los pescadores que llamó en un buen número a ser sus discípulos, como a los hombres que tenían grandes posiciones dentro del gobierno, o a los hombres muy doctos, incluso a los religiosos. Jesús trató no de forma despectiva, sí los confrontó, pero siempre lo hizo con un profundo amor. Ahora, Jesús dice en el verso 45, en palabras que Mateo escribió,
que Dios es tan bondadoso, tan lleno de amor, tan lleno de misericordia, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Algunos podrían estar pensando, pero bueno, es lógico que el sol salga para todo el mundo, porque ¿cómo hace Dios para darle sol solamente a unos pocos? ¿O cómo haría Dios para hacer llover solamente en una región? Pues para Dios no hay nada imposible. Y todos tenemos dos ejemplos tácitos de cómo Dios protegió a su pueblo, de cómo Dios realmente hizo diferencia o distinción entre su pueblo. Ahora que mencionaba el éxodo, del cual fue sacado el pueblo de Dios por 400 años de esclavitud de Egipto, cómo en esas maravillas que Dios hizo y manifestó su poder para que reconocieran y conocieran que Él era el Dios todopoderoso y eterno, cómo hizo distinción, como lo acabo de decir, entre Israel y Egipto. Voy a citar solamente un ejemplo que está en el capítulo 10 de Éxodo, versos 22 y 23, donde dice: Moisés extendió su mano hacia el cielo y una nube de oscuridad. Esta es la maravilla para Israel, la maravilla de densas tinieblas, pero plaga para Egipto de una oscuridad tan espesa que describe la Biblia que se podía palpar incluso la oscuridad que en ese momento estaba cubriendo a toda la nación de Egipto, excepto, como lo voy a leer, la región de Gosén, que era donde estaban los israelitas. Dice que una nube de oscuridad cubrió Egipto durante 3 días. Las personas no se podían ver unas a otras y nadie se levantó de su lugar durante 3 días. En cambio, todos los israelitas sí tenían luz en sus casas. Quiero decirte que Dios, en su infinita misericordia, en ese deseo que tiene de que todos lo conozcamos, aún la persona más violenta, aún la persona más incrédula, aún la persona más perversa, Dios desea que lo conozcan. Recuerden que el Señor dice claramente en 2 de Pedro, capítulo 3, que Él no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así es de que el Señor nos trata a ustedes y a mí y a todo ser humano con la misma bondad, con la misma misericordia. Él extendió su mano cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Él nos perdonó cuando nosotros no merecíamos el perdón. Él nos llamó cuando nosotros no lo buscábamos de ninguna forma porque estábamos impedidos para hacerlo. Él nos limpió y nos lavó con su sangre sin merecimiento alguno. Y Él nos adoptó como sus hijos sin tener mérito alguno. Eso es lo que dice la Escritura y ese es el gran amor de Dios. Por eso el amor de Dios no se puede comparar con ningún tipo de amor, porque es un amor que lo da absolutamente todo y del cual Pablo habló ampliamente también en sus cartas, que al final en la Cena del Señor compartiremos. Entonces, a manera de paráfrasis, ¿qué es lo que estaba diciéndoles Jesús a sus discípulos y a los que estaban escuchando esta enseñanza? Yo les he dado un nuevo corazón. Quiero que hagan mucho más que evitar la venganza. Quiero que hagan algo mucho mayor que evitar la confrontación. Quiero que amen, que decidan amar. Y el mensaje explícitamente es: cuando nosotros hacemos eso, no solamente estamos cumpliendo la justicia externa, que era el afán de los fariseos, de que fueran vistos externamente de una manera piadosa, pero más internamente, que es la que supera esa justicia externa. Recordemos una vez más lo que nos dijo Jesús, o lo que le dijo Jesús a sus discípulos y que es para nosotros en Mateo 5:20. Nunca olvidemos este versículo, porque es el centro de esas enseñanzas donde contrastaba la ley que los fariseos manipulaban y tergiversaban y el verdadero espíritu de la ley, que era un corazón realmente rendido a Dios y dispuesto a seguir cada enseñanza, cueste lo que cueste. 5:20 de Mateo: porque les digo, no entrarán, escucha bien, en el reino de Dios a menos que practiquen la justicia. Mejor
que los maestros de la ley y los fariseos. La segunda razón por la que debemos amar a nuestros enemigos es porque revela que estamos haciendo mucho más que las personas de este mundo. Noten de nuevo los versículos 46 y 47 que citó Jesús en este capítulo 5 de Mateo. Dice, porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa tienen? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Observemos entonces que Jesucristo declaró que hasta los no creyentes aman a aquellos que los aman a ellos. En otras palabras, cualquier persona puede hacerlo, pero si amas a tu enemigo, es algo que está fuera de lo normal. No es lo que una persona, digo esto de forma sarcástica, no es lo que una persona en sus cabales haría, ¿verdad? ¿Quién puede amar a alguien que le hace daño? ¿Quién puede amar a alguien que no es realmente honesto? ¿Quién puede amar a alguien que, como decimos, perdóname el término crudo, le clava el puñal por la espalda? ¿Quién puede amar a alguien así? Pues uno en sus fuerzas, en su condición humana, no lo puede hacer, porque todos sabemos que en nuestra condición de pecadores tenemos un amor egocentrista. Nosotros solamente nos amamos a nosotros, y Jesús dijo que debemos amarnos obviamente a nosotros, y Pablo en su carta a los Corintios que debemos amarnos para poder amar a los demás, pero no es ese amor ególatra, no es ese amor que busca lo suyo, es un amor como el que está descrito en Corintios 13, que en este momento pues no lo va a traer a colación. Pero el amar a uno no creyente o a un enemigo es el mandato que Dios dio, porque de esa forma estamos haciendo diferencia. Estamos, como lo dije también hace 8 días, haciendo que la persona que nos ha hecho daño, que la persona que paga, porque es su naturaleza, que paga todo el tiempo mal, se avergüence y reconsidere su proceder. Dice en Lucas 12:48, es otra razón por la que ustedes y yo debemos amar a nuestros enemigos y a aquellos que son nuestros contradictores o aquellos a los cuales no les simpatizamos. Dice Jesús en Lucas 12:48, todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Así es de que el Dios, nuestro Padre Celestial, desea que amemos así como Él ama, de esa misma forma, ni más ni menos. Es el amor que conocemos teológicamente como el amor ágape, que es el amor exactamente que Dios nos dio a nosotros. Recuérdenlo, todos los días tenemos que recordarnos esto. Él nos amó cuando no lo amábamos. Él nos buscó cuando estábamos extraviados. Él nos llamó cuando estábamos muertos. Él nos justificó cuando todo estaba en nuestra contra, y Él nos reconcilió consigo mismo cuando éramos sus enemigos, como lo dice Pablo en su carta a los romanos. Así es de que dice acá, es la forma como mostramos en primer lugar que somos hijos de Dios, y dice el verso 48 de capítulo 5, sean ustedes perfectos, así como su Padre que está en el cielo es perfecto. Ahora, aquí Jesucristo no está colocándonos al mismo nivel de Dios de perfección. Aquí lo que Jesucristo está diciendo es que nosotros debemos llegar a un grado de madurez como el que tuvo el mismo Hijo de Dios, Dios en la persona de Jesucristo. Ya lo leí la semana pasada en palabras que escribió el apóstol Pedro. Jesús no maldecía al que lo maldecía. Jesús no confrontaba a aquellos que lo señalaban injustamente. Jesús nunca deseó el mal absolutamente para nadie. Todos sabemos y recordamos las palabras de Cristo cuando iba a morir, que pidió un perdón de corazón por sus captores, por aquellos que lo habían hecho sufrir, por aquellos que lo habían humillado hasta no más poder,
por aquellos que le habían escupido y apaleado y le han colocado esa corona de espinas y se habían burlado de él. Pero aquí la palabra que Jesús usó es traducida en el griego como completos o maduros. Por lo tanto, el Señor espera que nosotros seamos personas maduras. ¿En qué sentido? En tener un trato igual con el que tiene un trato con nosotros bueno, pero debemos tratar igual a aquellos que nos menosprecian o que, como dice aquí Jesús, son nuestros enemigos. Por lo tanto, Él desea que nosotros actuemos de una forma totalmente opuesta. En el Evangelio de Lucas capítulo 6, verso 36, Jesús declaró: sean compasivos, como su Padre es compasivo. Ahora, para poder ser compasivos como nuestro Padre es compasivo, necesitamos recordar, como ya lo he dicho en este corto mensaje, todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Escúchenme bien, Dios no nos está colocando en una medida imposible de lograr. Recuerden, el amor de Dios ha sido derramado en nosotros si somos sus hijos, si hemos creído en el Evangelio, en Jesucristo, en que Él es nuestro Señor, nuestro Salvador. Recuerden que cuando eso ocurre, ese corazón de piedra duro es reemplazado por un corazón de carne sensible a la palabra de Dios. Es a lo que Dios dice que debemos responder. Así es de que en un mundo tan lleno de intolerancia, de violencia, de incomprensión, de traición, de deslealtad, nosotros debemos marcar la diferencia. No estoy diciendo que no pueda doler, seguramente duele, porque a todos nos duele, pero debemos amar, como dice la palabra, como Dios nos amó. Y por eso recordemos que cuando Jesús fue interrogado acerca de la ley, recuerden que Él dijo: toda la ley, los 245 mandamientos desglosados en Éxodo, Levítico y Deuteronomio, esos 245 mandamientos fueron resumidos en 2 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu alma, y a tu semejante como a ti mismo. ¿Qué significa eso? Si yo tengo el amor de Dios, si todos los días el amor de Dios me llena, si todos los días el amor de Dios me satisface, si todos los días el amor de Dios me da significado, le da propósito a mi vida, si todos los días el amor de Dios me hace sentir su hijo, así debo yo amar. En otras palabras, es dar un poquitico de ese gran amor, de ese profundo amor que, como Pablo lo describió, no hay nada más alto, más ancho, más profundo y más grande que el amor de Dios. Es la forma como podemos entonces amar a aquellos que nos hacen mal. Es la forma como podemos orar por los que nos maldicen, y es la forma en que podemos servir a aquellos que aún siguen siendo con nosotros, digamos, no buenas personas, por darle un término. Dios nos amó tanto que envió a su Hijo, y Dios sigue amándonos. Por eso es que todos los días, como lo digo, Dios nos prolonga su misericordia, como escribió el profeta Jeremías. Pidamos entonces que nos enseñe a amar. Ya tenemos su amor, que decidamos hacerlo, y recordemos ahora con la cena cuánto nos amó Dios, porque ese es el punto. El punto no es qué tanto podamos amar, sino qué tanto nos ama Dios para sí mismo dar, repito, un poquito de lo mucho que Él nos da. Padre, damos gracias por esta enseñanza, por esta palabra. Gracias por enseñarnos el espíritu de esta ley, de poder amar a aquellos que no son nuestros amigos, a aquellos incluso que pueden convertirse en nuestros opositores o contradictores. Señor, recordar siempre que tú amaste al mundo a pesar de que el mundo no lo merecía. Y pensando en ti a título personal, que tú nos amaste a cada uno de nosotros, aunque éramos tus enemigos, aunque no podíamos buscarte, aunque no podíamos cumplir una sola de las demandas de tu ley, aunque no podíamos, Señor Dios, mostrarte amor, tú nos amaste primero y derramaste de tu amor, como lo vamos a leer enseguida,
para poder entonces nosotros dar de ese mismo amor. Ayúdanos en un mundo tan lleno de intolerancia, de violencia, de frialdad en las relaciones, a poder practicar el amor bíblico, Señor. Ese amor que Pablo describiera como un amor paciente, como un amor bondadoso, como un amor lleno de misericordia, como un amor que no tiene envidia, como un amor que no busca lo suyo, como un amor que da permanentemente. Ese amor que tú nos demostraste, el amor ágape, que dio todo, absolutamente todo, y que continúa dándolo porque tú nos sigues amando. Y por esa razón, como dijo el profeta, continúas mostrándonos misericordia. Ahora, Papito Dios, vamos a compartir la cena, Señor, que tú estableciste, esa cena que nos recuerda que nos encontraste en una condición de pecado, que no teníamos forma de regresar a ti, pero que tú, Señor Dios, te diste por nosotros para tomar nuestro lugar en la cruz y muriendo allí, declararnos justos delante del Padre, eximirnos de la condenación eterna y limpiarnos de nuestra maldad con tu preciosa sangre. Que el texto de hoy nos los recuerde y que podamos compartir en paz y con gratitud esto que tú hiciste por nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Estaba pensando que Cristo, como lo dice Pablo en Romanos 5, espero que ya tengas el pan y el jugo. Voy a leer este texto para compartir estos elementos. Recuerden que la cena la puede compartir todo aquel que ha reconocido a Jesús como su único Señor y Salvador, el que ha creído en el plan de Dios de redención y que ha sido justificado por la obra de Cristo. Dice Pablo en Romanos 5, de los versos 6 al 10, Cristo murió por nosotros en el momento preciso, cuando éramos incapaces de salvarnos, siendo enemigos de Dios. Es muy fácil que alguien muera por salvar a una persona justa, pero quizás alguien pudiera arriesgar su vida por una persona muy buena. En cambio, mira el verso 8 de Romanos 5. Dios nos demostró su amor en que Cristo murió por nosotros aún cuando éramos pecadores. Con mucha más razón ahora seremos salvos de la ira de Dios porque Él nos aprobó por medio de la muerte de Cristo. Mira el verso 10. Cuando éramos enemigos de Dios, Él hizo las paces con nosotros a través de la muerte de su Hijo. Con mayor razón, ahora que somos amigos de Dios, Él nos va a salvar por medio de la vida de Cristo. Así que tomemos el pan, recordando lo que Pablo escribió en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, que él estaba enseñándoles a ellos lo mismo que había recibido del Señor, que el Señor Jesús, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y después de haberlo partido lo entregó a sus discípulos diciendo: este pan simboliza mi cuerpo que por ustedes va a ser entregado. Cómanlo en memoria de mí. Recuerden que ese trozo de pan es un símbolo de lo que Cristo hizo en la cruz por ustedes y por mí para pagar por nuestros pecados. Comámoslo en acción de gracias. Ahí mismo en 1 Corintios 11 el apóstol Pablo escribió: asimismo, después de haber comido, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, bébanla todas las veces en memoria de mí. Recordemos que este jugo que está en esta copa simboliza la sangre que Cristo derramó una sola vez y para siempre, para borrar nuestra rebelión y poder tener nosotros una comunión con Dios, una comunión permanente. Bebamos de esta copa en acción de gracias, diciéndole: gracias, Señor, por haber muerto en nuestro lugar. Y dice Pablo que cada vez que tomemos de la copa y comamos del pan, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él vuelva. Démosle gracias. Padre, gracias por ese sacrificio de amor a nuestro favor. Como lo leímos en este pasaje de Romanos, éramos enemigos tuyos, pero tú, Padre amado, hiciste las paces con nosotros por medio de la muerte de tu Hijo Jesucristo. Su sangre derramada, su preciosa y pura y perfecta sangre, satisfizo las demandas que
que tú desde el comienzo del tiempo habías dado para que nosotros pudiéramos volver a ti. Gracias, Papito Dios, por traernos a ti y por haber enviado a Jesús en rescate de nosotros. Ayúdanos a anunciar estas buenas noticias a cada persona que hoy no te conoce y que necesita esa reconciliación contigo. En el nombre de Cristo, amén y amén. Muy bien, como siempre, te envío un fuerte y caluroso abrazo de mi parte y de mi esposa Pili. Por favor, comparte esta enseñanza. Aquí puedes suscribirte a este canal. Recuerda que este canal tiene un propósito de difundir la verdad del Señor. Así es de que compártela con tus contactos. Aquí también dejamos las direcciones de los perfiles de Instagram y Facebook para que ingreses diariamente y puedas encontrar contenido de la palabra del Señor. Si tú deseas apoyar este ministerio que con mi esposa realizamos para que este mensaje siga difundiéndose, tus donaciones u ofrendas para nosotros son muy, pero muy valiosas. Esperamos tengas un excelente día, una muy buena semana y hasta el próximo domingo para seguir aprendiendo y mirando el corazón de esas preciosas enseñanzas del Sermón del Monte. Hasta pronto, cuídense mucho y disfruten del día. Muchas bendiciones.